Hola, yo me llamo Dejiel y hoy vamos a hablar un poco del escritor mexicano Octavio Paz. Bueno, Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914 y se murió el 19 de abril de 1998. Bueno, Octavio Paz era mexicano y él fue un gran poeta, escritor, ensayista, crítico literario, traductor y diplomático mexicano. Eh, Él es un poco más conocido por sus ensayos y sus críticas, pero hoy vamos a hablar de su lado poético. Octavio Paz ha ganado más al final de su vida el Premio Nobel de Literatura en 1990 y es considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX, por todas sus críticas, por todo que ha escrito y también por, por su poesía. Bueno, su estilo se puede basar en el estilo de la experimentación. Los críticos dicen que no se puede encajar Octavio Paz eh, en una sola definición. ¿Por qué? Porque su poesía, algunos críticos consideran que en un primer momento era una poesía neomodernista y después pasó a ser una poesía con raíces existenciales y algunos aún dicen que hay rasgos surrealistas en su poesía. Bueno, y eso es porque los críticos dicen que Octavio Paz siempre estaba atento a los cambios del campo de la poesía y, y por eso siempre estaba experimentando. Y bueno, y en este primer momento de modernista, eh, él trató primero de la poesía social, pero después él se dedicó a una poesía de temas existenciales, como la soledad y la comunicación. Bueno, y Octavio Paz estaba inserido en el contexto del modernismo hispanoamericano. Este que se desarrolló a finales del siglo XIX y se consolidó en comienzos del siglo XX. El modernismo se aprovecha de algunas fisuras del romanticismo y la gran frase, el gran termo del modernismo se puede decir que es el mundo de la vida. ¿Qué es el mundo de la vida? El mundo de la vida es este cotidiano, este social, esta rutina en que vivían las personas. Y entonces el modernismo tiene en su estética poética, consistía en la búsqueda de la belleza, para así huir, escapar de ese mundo de la vida, de ese cotidiano, de ese banal. Pero essa beleza estava no, eles não tratavam tanto de isso en el tema, pero más en la forma. E como eles tratavam de isso em la forma, desse cotidiano, desse mundo de la vida? A partir de uma poesia muito imagética, ou seja, uma poesia que o lector podia imaginar exatamente a cena que o poeta descrevia no poema em sua cabeça. E a partir deste cotidiano, deste banal,
cada lector interpretaba a imagem da poesia segundo sua experiência e suas vivências no contexto que estava inserido. E é en el modernismo que se va a tratar del cosmopolitismo. Ou seja, ele empieza a tratar de cada sujeto com uma maneira individual, ou seja, ele vê mais o indivíduo e distinto do romanticismo, en el modernismo já se tem uma ideia de um homem com a mente fragmentada, de um sujeito que estava fragmentado, dividido. Se tinha o homem com a consciência, concepção dividida, ou seja, distinto do romanticismo, no modernismo se tinha uma assimilação das variantes do pensamento. E, bueno, isso se pode fazer na relação com que disse Stuart Hall quando ele tem a teoria del homem fragmentado, del sujeito dividido, del homem que assume vários papeles em distintos contextos em que atua, em distintos contextos que vivencia, e tem um pouco a ver com isso que Stuart Hall também trata. Bueno, y para que nosotros veamos mejor eso de la poesía existencial de Octavio Paz, que me ha encantado, y esto de la soledad y la incomunicación, que según algunos críticos él trata en esta poesía existencial, yo voy a leer un poema de él que se llama El pájaro. Bueno, ahí va. Un silencio de aire, luz y cielo. En el silencio transparente el día reposaba. La transparencia del espacio era la transparencia del silencio. La inmóvil luz del cielo sosegaba el crecimiento de las hierbas. Los bichos de la tierra entre las piedras bajo la luz idéntica eran piedras. El tiempo en el minuto se saciaba en la quietud absorta que consumaba el mediodía. Y un pájaro cantó, delgada flecha, pecho de planta, herido vibró el cielo, se movieron las hojas. Las hierbas despertaron, y sentí que la muerte era una flecha que no se sabe quién dispara, y en un abrir los ojos nos morimos. Bueno, ahí está muy claro una raíz existencial, y en este poema se trata mucho de la soledad. Podemos ver aquí como un silencio transparente y el día reposaba, un tiempo que no pasa y una soledad casi eterna. También podemos ver esto de la soledad cuando él dice la inmóvil luz, y al final de la primera estrofa cuando él dice en la quietud absorta se consumaba el mediodía. Ou seja, demorou tanto para chegar o mediodía, e quando chega o mediodía, ele disse que um pájaro ha cantado, e depois uma flecha mata o pájaro, e ele trata um pouco do tema da muerte. E nada melhor do que tratar dessa coisa existencial e de la soledad e de la incomunicação, nada melhor que o tema da muerte. Y también podemos ver un poco de los rasgos modernistas de tratar del social, del banal, porque la muerte es una cosa del cotidiano de las personas, y es la única cosa que nosotros tenemos certeza que va a ocurrir con nosotros en la vida, es la muerte, y es una cosa muy cotidiana. Bueno, y ahora para cerrar nuestra discusión, yo encerro este tema con un poema que me encantó del Octavio Paz. Y yo encerro con este poema solo para que lo disfrutemos.
El poema se llama Dos Cuerpos y es así. Dos cuerpos frente a frente. Son a veces dos olas y la noche es océano. Dos cuerpos frente a frente. Son a veces dos piedras y la noche desierto. Dos cuerpos frente a frente. Son a veces raíces en la noche enlazadas. Dos cuerpos frente a frente. Son a veces navajas y la noche relámpago. Dos cuerpos frente a frente. Son dos astros que caen en un cielo vacío. Bueno, muchas gracias por quien vio mi vídeo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por la atención. Y es eso.